Bueno, pues entonces hola a todos, a todas otra vez. Esta es nuestra cuarta clase del curso de Introducción a R y pues realmente hoy va a ser la mitad del curso y pues digamos que es buen tiempo para empezar a trabajar con los trabajos finales. Ahí puse algunos datos en el librito, en el último capítulo, que les puse base de datos de biodiversidad. Y bueno, había gente que no tenía datos con los cuales trabajar. Entonces, pues espero que, pues, ahora sí que naveguen, le echen un ojo a estos datos y vean cuáles les pueden interesar o servir, ¿no? Entonces, bueno, ya que escojan alguna fuente de datos, la idea sería que empiecen a usar algunos de las funciones que hemos estado viendo en el curso, ¿no? Entonces, sobre todo, pues empezar a ver cosas básicas como importar los datos, leerlos, ver un poco de qué se tratan los datos y pues sacar algunas estadísticas descriptivas, ¿no? Y bueno, pues eso seguramente les va a ayudar para la última parte del curso, que pues no nos agarren las prisas al final y hagan pues ahora sí que el trabajo final con un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la clase de hoy va a ser sobre análisis estadísticos. Es una parte que quizás va a ser como la clase en la que más veamos teoría. No, mi idea no es dar así una clase de estadística, pero sí recordar como algunos conceptos que vamos a estar, con los que vamos a estar trabajando en esta clase, ¿no? Entonces, la primera parte va a ser un poco más teórica, digamos, y la segunda parte va a ser enfocada a cómo usar o cómo hacer análisis estadísticos dentro del mismo Tidyverse, ¿no? Entonces, bueno. Pues para empezar, hay que definir un poco qué es estadística, ¿no? Entonces, es una ciencia que nos permite describir una población o inferir relaciones entre características de estas basada en una muestra representativa, ¿no? Entonces, aquí les pongo que, pues, la idea de la estadística es trabajar con datos que vengan de una población y que no estén sesgados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todas las características que tenga una población van a estar representadas en una parte de ella, que en este caso van a ser una muestra, ¿no? Entonces, los análisis estadísticos nos permiten inferir patrones sobre las poblaciones a partir de una muestra o muestras. Y, por ejemplo, aquí nada más para como llevarlo a los datos con los que ya estamos trabajando, por ejemplo, con análisis estadísticos podríamos saber si el promedio de altura de nuestros datos del Inventario Nacional Forestal de dos tipos de vegetación son distintos o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos comparar la altura promedio de los árboles en una vegetación conservada contra una secundaria, o podríamos también analizar otro tipo de relaciones entre variables continuas, como podría ser si la altura de un árbol depende de su diámetro, ¿no? Entonces, pues para empezar, algunos de los conceptos básicos con los que vamos a estar trabajando en esta clase tienen que ver con, en primer lugar, con la muestra y la población y un censo, ¿no? Y bueno, la diferencia entre estas tres, ¿no? Entonces, la población va a ser el universo de cosas en las cuales estamos interesados en medir, cuantificar o caracterizar, ¿no? Y la muestra va a ser una parte de este universo de la población que pues asumimos que se va a haber tomado aleatoriamente y entonces va a ser una muestra representativa, ¿no? Entonces, la muestra la podemos ver como un cachito de la población de la cual agarramos datos porque nos resulta imposible muestrear absolutamente cada individuo de una población, ¿no? En los casos cuando obtenemos información de absolutamente cada individuo o objeto de nuestro universo, a eso le llamamos censo, ¿no?
Entonces, por eso los censos poblacionales, que son quizás los que más conocemos, es cuando pues se registra información de toda la población objetivo, que al final, por ejemplo, es una población de todo un país, ¿no? Entonces, bueno, aquí era solamente para ejemplificar estos tres conceptos y pues la muestra va a ser como el objeto con el que vamos a estar trabajando en esta clase, ¿no? Las observaciones las podemos ver como las observaciones que registramos o cada registro que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Y la unidad muestreal puede ser la unidad en la que vamos a registrar esos datos, ¿no? En algunos casos, digamos que el nivel de la observación en la unidad muestral puede ser el mismo, pero para llevarlo a los datos con los que estamos trabajando ahorita, en los datos del Inventario Nacional Forestal, por ejemplo, podríamos ver que la población objetivo va a ser toda la vegetación de México, ¿no? En este país. La muestra van a ser los datos que se recabaron en el inventario, ¿no? Entonces son los datos que nosotros tenemos en nuestra tabla y pues con los que hemos trabajado en las últimas clases, ¿no? Cada observación va a ser los datos registrados de cada árbol y la unidad muestreal va a ser en conglomerado de parcelas de muestreo, ¿no? Entonces también habíamos visto que teníamos unos códigos de numeritos que nos decían que varios árboles correspondían a una unidad de muestreo, bueno, a una sola unidad de muestreo, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos arreglar nuestros datos para poder sacar, pues ahora sí que patrones y análisis a partir de ellos, ¿no? Ahora, otro par de conceptos que son importantes de revisar cuando estamos trabajando con cuestiones de estadística es la normalidad y la varianza, ¿no? Entonces, la normalidad la vamos a conocer como un tipo de distribución particular en la cual se caracteriza típicamente por tener esta forma de curva gaussiana, ¿no? Entonces, cuando tenemos una distribución normal, quiere decir que las observaciones se distribuyen de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que las alturas de los árboles, pues haya un valor que corresponda a la media, que sea el centro, y a partir de esa casi todos los valores pues varían, pero no mucho, ¿no? Bueno, y varianza más bien se refiere a qué tanto varían los datos eh, con respecto a la media de esta distribución, ¿no? Entonces, típicamente en una distribución normal vamos a tener que hay muchos datos concentrados cerca del promedio o de la media y conforme nos vamos alejando de ese valor hay cada vez menos y menos datos, ¿no? Y usualmente, bueno, en estadística la media la representamos con una letra mu y la desviación estándar con una sigma, ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir estas letritas de acá abajo. Y pues normalmente en una distribución normal, el 95% de los datos está entre la media menos dos desviaciones estándar y la media más dos desviaciones estándar. Entonces, eso es simplemente para recordar qué son los datos normales y la varianza, ¿no? Vamos a ver que esto es importante porque va a haber unas pruebas que se conocen como pruebas paramétricas que corresponden a datos que deben de seguir una distribución normal. Sin embargo, si no siguen esta distribución, vamos a ver que existen pruebas no paramétricas que se pueden usar como alternativas, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que se llama como homocedasticidad o la homogeneidad de varianzas, ¿no? Que básicamente se refiere a que la variancia de tus datos debe ser muy similar en todo tu rango de valores, ¿no? Entonces, digamos que si tuviéramos un gráfico de variación de cada observación de alguna variable, como pudiera ser altura, esperarías que más o menos todo variara similar, ¿no? En cambio, si tienes que algunos datos varían mucho más que otros, eso se le conoce como heterocedasticidad o que hay heterogeneidad en las varianzas, ¿no? Esto también es un supuesto importante para algunas pruebas estadísticas, sobre todo paramétricas, ¿no? También recordemos que las muestras deben de ser aleatorias e independientes, ¿no? Entonces, esto está muy relacionado con el concepto de sesgo, ¿no? El sesgo ocurre cuando uno genera una muestra
que tiene otro valor de referencia que no corresponde al de la población, ¿no? Entonces, supongamos que, eh, no sé, supongamos que esta es la gráfica de altura de la vegetación en el eje X y en el eje Y es la frecuencia, ¿no? Sin embargo, si muestramos todos los tipos de vegetación del país con relativamente aleatoriedad, pues supongamos que el valor de la población es este rojito de la izquierda, ¿no? Sin embargo, si solo muestreamos, digamos, podría ser selvas húmedas y no muestreamos toda la variedad de vegetación que hay en el país, puede ser que eso aumente la media a un valor mucho mayor, ¿no? Entonces tendríamos la segunda rayita roja. Entonces, eso nos generaría una muestra sesgada si queremos saber propiedades de toda la vegetación del país, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere el sesgo y en estadística pues vamos a tratar de evitar obtener muestras sesgadas, ¿no? Ahora, las pruebas estadísticas trabajan mucho con hipótesis nulas y hipótesis alternativas, ¿no? Entonces, normalmente las hipótesis nulas corresponden como a cosas que no hay diferencias significativas entre lo que estás probando y la alternativa normalmente se propone como la hipótesis sugerida, dado que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, vamos a ver que en todas las pruebas estadísticas normalmente hay una hipótesis nula, que normalmente es como no existen diferencias significativas, y pues cuando detectamos alguna diferencia significativa, planteamos entonces como alternativa la hipótesis alternativa, que puede ser lo que a cualquiera se le ocurra, ¿no? Luego, vamos a tener un estadístico que corresponde a, bueno, normalmente se representan con letras y quiere decir como el estadístico. Bueno, más bien, cada estadístico o cada prueba estadística tiene una distribución, ¿no? Entonces, para comparar el resultado que obtengamos de nuestra prueba con esa distribución hipotética, tenemos un estadístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que hay unas pruebas que tienen el estadístico de T o de F o de R y pues cada uno, digamos que tiene su propio estadístico y simplemente es como para reportar los resultados, normalmente se pone el valor del estadístico y su valor de significancia, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué es significancia. Ahora, en las pruebas estadísticas también es muy común trabajar con este tipo de cuadritos, ¿no? En el cual la H0 representa la hipótesis nula y pues aquí básicamente tenemos los tipos de errores a los cuales nos enfrentamos cuando hacemos una prueba estadística, ¿no? Entonces vemos en el caso del lado izquierdo que está tanto no rechazar HO la hipótesis nula y rechazar la hipótesis nula cuando, y ahora vemos el renglón de arriba, la hipótesis nula es verdadera o la hipótesis nula es falsa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eh, la primer combinación, ¿no? Cuando la hipótesis nula es verdadera y no rechazamos la hipótesis nula, es la decisión correcta, ¿no? Entonces, ahí digamos que no nos estamos equivocando y el nivel de confianza lo vamos a calcular como 1 menos el nivel de significancia, que sería esta alfa, ¿no? Cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadero, decimos que podemos incluir en el error de tipo 1, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que rechacemos una hipótesis nula siendo verdadera? Y eso simplemente lo vamos a calcular como el valor de significancia, ¿no? Que en este caso está representado por alfa. Luego existe la posibilidad de que no rechacemos la hipótesis nula y esta sea falsa, ¿no? Entonces, eso se le conoce como el error de tipo 2 y bueno, aquí se denota como la letra beta, que ahorita no nos vamos a preocupar mucho,
Y la cuarta posibilidad es cuando la hipótesis nula es falsa y la rechazamos, ¿no? Entonces, en este caso también es la decisión correcta y el poder de la prueba se calcula como 1 menos beta, ¿no? Ahorita con las betas no vamos a trabajar mucho, pero sí vamos a ver que casi todos los pruebas estadísticas con las que vamos a trabajar ahorita nos van a dar un valor de significancia que también en R lo presentan como el p-value o simplemente lo podemos ver como la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿no? Entonces, acuérdense, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula siendo la hipótesis verdadera, ¿ok? Que sería esta combinación de aquí. Y normalmente en las pruebas estadísticas trabajamos con un nivel de significancia, ¿no? Que es una convención, eh, pues ahora sí que acordada por la comunidad, en la que se decide que a partir de ese valor es un buen valor de corte para determinar, pues digamos que se puede rechazar con buena confiabilidad una hipótesis nula, ¿no? Entonces, comúnmente en ciencias biológicas podemos encontrar que se usa el valor de significancia de 0.05 o, pues dependiendo en otras disciplinas, podemos encontrar parámetros un poco más estrictos o menos, ¿no? Por ejemplo, en medicina, a veces pueden ser una significancia menor porque implica a veces pues, la salud de personas o cuestiones de vida o muerte, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los 11 conceptos en los cuales me gustaría simplemente repasar. Espero que se acuerden un poquito de sus clases de estadística sobre esto. Y bueno, sino que al menos ahorita, con que empecemos a trabajar con las pruebas estadísticas, pues vayan entendiendo un poco más de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver que en R existen varias formas de hacer pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, a lo mejor quienes ya estén un poco más experimentados en el uso de R, conocerán algunas de estas variables, digo, de estas funciones. Sin embargo, en esta clase, eh, bueno, como recordarán, la vez pasada les dije que nos íbamos a enfocar en el trabajo de en R con los paquetes del tidyverse, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay otras funciones para hacer análisis estadísticos que no son tan amigables con el tidyverse, ¿no? Entonces, las que vamos a ver en esta clase es un paquete que se llama rstatics, se llama así, que básicamente es, tiene un montón de funciones estadísticas para hacer análisis tanto paramétricos como no paramétricos y de manera que siga como la misma sintaxis del tidyverse, ¿no? Entonces, esto quiere decir que son amigables con el uso de los pipes y pues la sintaxis que hemos usado hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo una tablita. A ver, espérenme porque como que veo que se puso una línea ahí verde. Bueno, aquí está. Bueno, entonces aquí les puse una tablita que puede ser bastante útil como para guiarlos en qué prueba conviene usar dadas ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, las pruebas paramétricas, vamos a ver aquí más abajito les voy a describir como cuáles son todas las características de las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas, ¿no? Entonces, este cuadrito básicamente nos dice qué variables quieres comparar, ¿no? Entonces, si quieres comparar una media o mediana, o un valor contra otra mediana, o una mediana o media de datos pareado, si sigue una distribución normal, podemos usar la prueba paramétrica de la prueba de test de T, ¿no? Entonces, seguramente han escuchado de la prueba de T de Student, que pues es una prueba muy común para comparar medias, ¿no? Sin embargo, si los datos no se distribuyen de manera normal, podemos usar la prueba de Wilcoxon, ¿no? Que esa trabaja sobre medianas. Ahora, si queremos comparar
más de dos medias o medianas. En el caso de las variables que se distribuyen de manera normal, podemos usar eh, una ANOVA, que, bueno, es la abreviación de un análisis de varianza. Y vamos a ver que estos análisis normalmente tienen dos fases, ¿no? Uno, donde se prueba si alguna de la media o mediana es distinta, y después se hace una prueba post-hoc para detectar entre cuáles grupos se detectó esa diferencia, ¿no? Y en el caso de las pruebas no paramétricas, pues tenemos la prueba de Kruskal-Wallis, que aquí la vamos a poder usar como Kruskal test, ¿no? Luego, cuando tenemos, o más bien queremos probar la relación entre dos variables numéricas, vamos a ver que podemos tener un análisis de correlación. Y bueno, este se hacen con la misma función tanto paramétrico como no paramétrico. Y si queremos probar la dependencia entre dos variables numéricas, vamos a poderlo hacer con la función de modelos lineales o regresión lineal, ¿no? En este caso, ahorita solo vamos a ver la versión paramétrica, ¿no? Entonces, para ahondar un poquito más en cuáles son las diferencias entre las pruebas paramétricas y no paramétricas, les puse estos puntos, ¿no? Entonces, las pruebas paramétricas se basan sobre todo en la comparación de medias o promedios, ¿no? Que es lo mismo. Mientras que las paramétricas, digo, las no paramétricas, se basan en la comparación de medianas, ¿no? Si se acuerdan, las medianas corresponden al valor que se encuentra a la mitad de la distribución. En algunos casos, la mediana y la media coinciden, pero en algunos otros casos no. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera diferencia entre los dos tipos de prueba. Ahora, las paramétricas usan la desviación estándar como medida de dispersión, ¿no? Entonces, recuerden que la medida de dispersión es qué tanto se varían los datos con respecto a una media, ¿no? Mientras que las no paramétricas usan rangos, ¿no? Entonces, más bien usan lo que hacen las no paramétricas, que hay siempre es acomodar los valores de menor a mayor y le asignan un orden y con eso se hace la prueba, ¿no? Aquí, ¿por qué puede ser bueno trabajar con las paramétricas o las no paramétricas? Bueno, en general se ve que la media o el promedio normalmente se ve muy afectada por valores extremos, ¿no? Entonces, si de repente tenemos una variable eh, que podría ser, por ejemplo, altura de los árboles, y de repente tenemos algún outlier, así un valor súper alto, eso va a jalar mucho la media. Ajá. En cambio, cuando trabajamos con la mediana no es tan sensible a los datos extremos, ¿no? Entonces, esto puede ser una ventaja o desventaja dependiendo de la distribución de nuestros datos. Ahora, las pruebas paramétricas siempre suponen una distribución normal de los datos, ¿no? Eso quiere decir que siguen esta distribución de campana gaussiana. Sin embargo, vamos a ver que no todos los datos que recabamos pues, en la naturaleza siguen ese, eh, esa distribución y entonces a veces conviene utilizar otras pruebas como las pruebas no paramétricas, ¿no? Ahora, las pruebas paramétricas suelen suponer igualdad de varianzas, mientras que las no paramétricas no, ¿no? Entonces, igualdad de varianzas lo pueden ver como homogeneidad de varianzas o homocedasticidad. Las paramétricas suelen tener una utilidad baja con un número de observaciones relativamente bajo, ¿no? Entonces, normalmente con muestras muy pequeñitas, que pueden ser como de 20, 30 observaciones, a veces los datos no se van a distribuir de manera perfectamente normal, ¿no? Entonces, en algunos casos, las no paramétricas suelen ser de mayor utilidad en estos casos. Eh, Luego, las pruebas paramétricas tienen un alto poder estadístico o digamos que quieren decir que son más estrictas para detectar diferencias significativas, mientras que las no paramétricas son digamos, menos estrictas, ¿no? Son un poder, son más laxas, pero en algunos casos, cuando se quiebran los supuestos de normalidad,
pues son mucho más útiles que las pruebas paramétricas, ¿no? Y bueno, aunque las dos son distintas en cómo se calculan, las dos requieren de muestras aleatorias e independientes para obtener resultados, puede ser así que reales o con sentido, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería como esta revisión breve de estadística y conceptos asociados a estadística. Y entonces vamos a empezar ya con la parte de código, ¿no? Entonces, bueno, el paquete que vamos a usar es este que les comenté que se llama rstatics. Y si no lo tienen instalado, hay que instalarlo. Les voy a decir que, bueno, en mi caso ya tenía algo cargado, entonces tenía que reiniciar R. Y una vez, ajá, ¿alguien habló? Ok, Perdón, creo que se activó mi micrófono, pero repetí lo que dijiste nada más. ok, bueno. Entonces, vamos a instalar el paquete de rstatics, ¿no? Aquí, bueno, me han preguntado algunas personas que si cada vez que vayamos a utilizar un paquete hay que instalarlo. La respuesta es solamente se instala una vez y ya que se tiene instalado en el disco, después solamente en cada sesión se puede cargar el paquete con el library rstatics, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, ahí ya lo carga y entonces ya puede usar el paquete dentro de este entorno, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que también vamos a cargar el paquete del tidyverse, que esto como ya lo instalamos la clase pasada, simplemente hay que correrlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí les voy a dar un breviario, que va, cuando uno carga los paquetes, en algunos casos te salen como algunas advertencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice el following object se enmascaró del paquete stats, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando tú cargas rstatics, sobrescribe una función que se llamaba filter en el paquete stats, ¿no? Entonces, por esto les comentaba en alguna clase que a veces cuando quieres o tienes funciones que se llaman igual de paquetes distintos, conviene usar la notación del doble punto para decir que quiere usar filter, pero del paquete de rstatics, ¿no? Y en cambio, si quisieras usar filter, pero del paquete stats, le pondrías así, ¿no? Y acá abajo nos sale lo mismo de los conflictos del tidyverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, yo también tengo una función que se llama filter y estoy enmascarando a la función de statics de filter, ¿no? Entonces, esto solo hay que tenerlo, ya no se ve la pantalla. A ver, déjenme ver si. Ok, bueno, entonces a lo mejor es un problema de conexión. Entonces, cuando carguen los paquetes, hay que darse cuenta, o bueno, hay que fijarse en lo que dicen estos mensajes para ver si no se está sobrescribiendo alguna otra función que esperemos, ¿no? Y cuando tengamos estos conflictos, recuerden que siempre pueden usar la notación el paquete, doble dos puntos y el nombre de la función para indicar el nombre de la función y de cuál paquete proviene, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí solo hemos cargado ese par de paquetes y vamos a cargar también el de read Excel, que es el paquete que nos permite leer datos desde Excel. Entonces, vamos a volver a cargar nuestros datos, que son los mismos datos con los que hemos trabajado las clases anteriores, ¿no? Entonces, son los datos del Inventario Nacional Forestal. Y la clase pasada vimos con los paquetes de Player y tidyr cómo podemos limpiar nuestra base de datos para
pues digamos que poder trabajar con ellos de una mejor manera, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que está en toda esta cajita es todo el preprocesamiento que hemos visto en otras clases que habría que aplicarle a estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos visto que los datos de altura y diámetro, los NA, o sea, los datos faltantes, estaban escritos con valores más altos de 99.999, ¿no? Entonces, acuérdense que con mutate across vamos a sustituir todas las entradas que sean mayores a este número, las vamos a transformar a NA, ¿no? Es decir, faltan esos datos. Y después vamos a eliminar las filas que tengan NA en estas dos variables, ¿no? Eso puede ser porque, no sé, ¿no? Fue un error de muestreo o fue un error de captura y al final nos va a meter ruido los NAs para todos los análisis estadísticos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí voy a sacar todos los valores, o bueno, todas las filas que tengan NA en estas dos columnas. Y después, pues habíamos visto que tenemos un montón de columnas en nuestros datos, ¿no? Tenemos 76 columnas por 26,000 renglones, ¿no? Entonces, para no trabajar con todo este armatoste de tabla, vamos a seleccionar solamente algunas variables, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner, me voy a quedar solo con el ID de conglomerado, que nos va a designar como la clave única de cada conglomerado donde se hizo el muestreo. Luego, la descripción del tipo de vegetación, que se llama describe S7, S3. La altura total de cada individuo, bueno, de cada árbol, su diámetro y la biomasa, ¿no? Y finalmente, para no estar trabajando con unos nombres como medio incómodos con los cuales hay que acordarnos después qué son, los voy a renombrar, ¿no? Entonces, esto de aquí en adelante lo vamos a hacer para todas las clases para quedarnos con unos datos más limpios y mucho más amigables para trabajar, ¿no? Entonces, el ID conglomerado en verdad es el ID de la parcela o de la unidad de muestreo. Describe S7 es el tipo de vegetación. Altura total es la altura, el diámetro es el DAP, diámetro, altura del pecho, y biomasa, pues simplemente va a ser la biomasa, ¿no? Entonces, cuando corro esto, voy a sobreescribir mis datos dentro de datos, y bueno, van a ver que ahora tenemos un poquito menos de datos que corresponden a los NA que quité a mis datos, y las 5 variables, que son las 5 columnas que dejé aquí. Entonces, con estos van a ser los datos con los que voy a trabajar. Bueno, entonces, lo siguiente es que voy a hacer dos conjuntos de datos, ¿no? Que eso es esta parte. Como hay algunas pruebas estadísticas en las que su objetivo es comparar entre dos medias o medianas, aquí voy a elegir dos tipos de vegetación que son los que voy a comparar, ¿no? Entonces, dentro de datos 2 voy a poner los datos que su tipo de vegetación sean bosque de pino encino o selva baja caducifolia, ¿no? Entonces, eso, si aquí le pico así, distinct tipo veg, puedo consultar todos los tipos de vegetación que hay en esa columna, ¿no? Entonces, de ahí yo saqué bosque de pino encino y selva baja caducifolia, porque son los tipos de vegetación que me interesan ahorita, ¿no? Y después voy a modificar tipos de vegetación para hacerlo un factor, ¿no? Entonces, esto ahorita está codificado como carácter y lo voy a meter o lo voy a convertir como factor para poderlo ingresar como factor tal cual en los análisis estadísticos, ¿no? Entonces, esto sería como parte del preprocesamiento. Y en datos 3 voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a meter tres tipos de vegetación, ¿no? Bosque de pino encino, selva caducifolia y bosque de pino. Entonces, estos van a ser los dos tipos de, o bueno, los dos sets de datos con los que voy a trabajar el resto de la clase, ¿no? Y aquí les pongo
el ejemplo de que veamos cómo viene la ayuda de rstatics para la función de Tukey HCD, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una función que nos dice A es en rstatics, es una prueba de diferencias significativas de Tukey, ahora sí que es la prueba post-hoc de Tukey, y aquí podemos ver que nos dice, X es un objeto, puede ser un data frame, no sé qué. Y aquí viene una fórmula que, bueno, vamos a usar esta notación. Y que dice, una fórmula se escribe en la forma de X, esta tilde y grupo, ¿no? Y entonces nos dice, X es una variable numérica que representa los valores de datos y group es un factor con uno o múltiples niveles que corresponden a los distintos grupos, ¿no? Entonces me pone, por ejemplo, fórmula es igual a TP, tilde, que es como en función del grupo de cáncer, ¿no? Entonces, a partir de esto, me da la clave de que el segundo grupo, o bueno, la variable de grupo, tiene que ser de tipo factor, ¿no? Entonces, por eso aquí voy a convertir todo esto, o bueno, más bien solo el tipo de vegetación, a factor, ¿ok? Y lo de la notación, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ahora nada más era como para ver el motivo por qué estaba convirtiendo a factor el tipo de vegetación. Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer es obtener algunas estadísticas descriptivas, muy, ahora sí que tal cual son descripciones de nuestros datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usamos esta notación de pipe y podemos usar esta función que se llama getSummaryStats, ¿no? Entonces, cuando vemos los resultados de getSummaryStats, básicamente lo que nos devuelve es cuál es el promedio de nuestras variables numéricas, ¿no? Entonces, aquí Parcela ID nos los puso como número, aunque en verdad, pues no queremos que sea tal cual un varón numérico, ¿no? Tiene más sentido que sea un simple identificador al cual, pues no le vamos a hacer ninguna operación matemática, pero bueno, por el momento nos los leyó como número y pues nos va a sacar sus estadísticas descriptivas, ¿no? En altura, por ejemplo, nos dice, tenemos 25.258 observaciones con un promedio de 8 metros con 14 centímetros, ¿no? Entonces, esto quiere decir que de todos los datos que tenemos del Inventario Nacional Forestal de Michoacán, el promedio de altura de los árboles es de 8, ¿no? Que podríamos pensar que, pues a lo mejor es poquito, ¿no? Y su desviación estándar es 5,28, ¿no? Del DAP, el diámetro de altura del pecho, es de 16,9, su desviación estándar 9,77 y de biomasa 123 y una desviación estándar mucho más grande, ¿no? De 255. Bueno, estos datos están en kilogramos, ¿no? Entonces, todavía para después que tengan más sentido, habrá que convertirlos a toneladas y sumarlos por parcela y extrapolarlos a una hectárea. Después podemos tener las tablas de frecuencia que simplemente nos dice por los factores que tengamos o las variables de tipo carácter, asume que esos van a ser como las clases de las que estamos interesados, ¿no? Entonces, aquí en FrecTable solamente hay que ponerle that_FrecTable y la columna de la cual queremos sacar los datos de frecuencia, ¿no? Entonces, yo aquí quiero ver por tipo de vegetación cuántos árboles tengo muestreados, ¿no? Entonces, en agricultura de riego anual vemos que tenemos 6 árboles, aquí también 6, aquí en bosque de encino 1800, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a describir, por ejemplo, en cuáles tipos de vegetación aparentemente tenemos más esfuerzo de muestreo y en cuáles menos, ¿no? Y la otra sería identificar los outliers, ¿no? Que aquí cuando usamos esta función de identify outliers, le vamos a poner sobre qué columna queremos identificar estos outliers y aquí, por ejemplo, le voy a poner altura, ¿no? Entonces,
Los outliers básicamente son datos que se separan mucho de esta distribución normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos que la altura de, supongamos, de este bosque de pino encino es de 8 y su desviación estándar puede ser de 2. Si tenemos un dato que se sale más allá de lo que esperaríamos como que fuera casi el 99% de la distribución de los datos, pues le vamos a poner que es un outlier, ¿no? Entonces, en este caso, hay ciertos análisis estadísticos que prefieren eliminar outliers, otros que no. Va a depender un poco de el propósito y el análisis que se haga, ¿no? Pero aquí digamos que es un método rápido para identificarlos y les agrega una columna que dice isOutlier y les pone true a los que sí son, ¿no? Entonces, si quisiéramos quitar los outliers, simplemente como ya tenemos esa columna, le podemos poner isOutlier y le vamos a decir que queremos los que sean falsos, ¿no? Y entonces eso nos va a regresar, ay, bueno, eso no, ya, aquí ya lo hice. Más bien, tenemos que dejar así filter isOutlier y entonces ya eso nos va a filtrar nada más los que serían datos outliers. Entonces, a ver, creo que estuvo medio confuso eso. Pero cuando creamos datos identify outliers, solo nos va a devolver los outliers, ¿no? Entonces, no podemos hacer lo que pensaba que podía con el filter porque ya no nos está devolviendo todos los datos, ¿no? Entonces, simplemente con este podríamos saber cuáles son los datos que se salen muy como, o se desvían mucho de nuestra distribución normal. Bueno, entonces, lo siguiente es hacer pruebas para ver si usamos pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que en general las pruebas paramétricas tenían dos supuestos, ¿no? Uno era el de la distribución normal y otro era el de la homogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces, hay dos pruebas que podemos usar rápidamente en RStatics para ver si una variable se distribuye de manera normal o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí normalidad y bueno, existe esta eh, función que se llama Shapiro test, que es una prueba de normalidad sobre una variable continua, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es ver si la variable de altura se distribuye de manera normal o no. Ahora, esta función solamente funciona con menos de 5,000 observaciones, ¿no? Entonces, quizás no va a ser como el mejor ejemplo para ahorita, porque voy a tener que recortar mis datos para solo usar ese máximo de 5,000 y correr mi prueba de normalidad, ¿no? Aquí en lo que quiero que se fijen es que normalmente las pruebas de RStatics nos van a devolver un table en el cual nos van a decir cuál es la variable en la que estoy trabajando o haciendo la prueba estadística, cuál es el estadístico, que, bueno, no me sé cuál es el nombre del estadístico de Shapiro, pero aquí nos dice su valor, ¿no? Y P va a ser el valor de significancia que nos va a permitir rechazar o no la hipótesis nula, ¿no? Entonces, en la prueba de Shapiro, la hipótesis nula es que la distribución de datos no es significativamente distinto a una normal, ¿no? Entonces, cuando tenemos este P tan chiquitito, quiere decir que nuestra variable de altura no se distribuye de manera normal, ¿no? O bueno, hay evidencia estadística suficiente para decir que no se distribuye de manera normal. Esto puede ser porque estamos conjuntando todos los tipos de vegetación, ¿no? Entonces, a lo mejor si viéramos la altura por tipo de vegetación,
ahí es más probable que hubiéramos detectado una distribución normal, ¿no? Pero bueno, entonces, si queremos hacer comparaciones tal cual sobre la altura, quizás una prueba paramétrica no va a ser la mejor idea, ¿no? Y la otra prueba, la de homogeneidad de varianzas, es la prueba de Leven, ¿no? Entonces, la prueba de Leven usa la notación esta de función, en el cual vamos a decirle cuál es la variable numérica sobre la que queremos hacer la prueba y cuál va a ser la variable que nos va a discriminar entre grupos, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente le vamos a decir, prueba si digamos, cada grupo de tipos de vegetación, su diámetro a la altura del pecho tiene una variación similar, ¿no? O que tiene una variación homogénea entre grupos. Entonces, cuando corremos esto, me dice que todavía no lo corro. Entonces, déjame correr esto y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me marcó datos no encontrado y, bueno, en mi ambiente todavía no existían esos datos o esos objetos, entonces tenía que crearlos, ¿no? Y aquí cuando veo, de nuevo, mis grados de libertad, bueno, más bien, este sería como DF, ay, perdón. Bueno, ahorita este no le vamos a poner mucha atención a las primeras dos, pero el estadístico nos dice es 453, el de esta prueba estadística, y el grado de significancia nos dice que es 1.48 por 10 a la menos 97, ¿no? Entonces, siempre que vean este E, quiere decir por 10 a la el número que sigue. Entonces, esto quiere decir que es un 1 antecedido por 96 ceros antes del punto decimal, ¿no? Entonces es un número chiquitito. Entonces aquí la hipótesis nula también es que la distribución de datos no es significativamente distinta de una con homogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que aquí también los datos no cumplen con ese supuesto para hacer una prueba paramétrica. Entonces, estas dos pruebas básicamente nos van a servir o nos van a guiar para ver si queremos usar una prueba paramétrica o no paramétrica, ¿no? En el caso de estas dos variables que probé ahorita, pareciera que la mejor opción es usar pruebas no paramétricas, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplen los dos supuestos de normalidad ni de homogeneidad de varianzas. Bueno. Entonces, vamos a empezar ya con las pruebas estadísticas que les puse aquí en este cuadrito, ¿no? Entonces, vamos a revisar cómo se hace cada una de estas. Entonces, la primera parte sería cómo comparar dos medias o medianas, ¿no? Entonces, si queremos comparar medias, eso quiere decir que vamos a usar una prueba paramétrica y por lo tanto que las variables de los grupos que vamos a comparar cumplen con estos supuestos, ¿no? Entonces, primero habría que hacer esas pruebas, ver si los cumplen y si sí, pues en teoría ya podríamos pasar a hacer estas pruebas. Ahorita para fines demostrativos, simplemente voy a saltar esa parte y solo vamos a ver cómo se hacen los análisis y los resultados que salen, ¿no? Entonces, aquí voy a poner comparación de medias, que básicamente sería hacer una prueba de T-de-Student, ¿no? Entonces, lo que quieres saber es si la variable que estás comparando, que en este caso sería diámetro de altura de pecho, es estadísticamente significativa distinta entre los dos grupos de tipos de vegetación que tenemos, ¿no? Entonces recuerden que en datos 2 solo había metido los datos de bosque de pino encino y selva baja caducifolia, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a ver es si los diámetros a la altura del pecho del bosque de encino son distintos o iguales a los de la selva baja caducifolia, ¿no? Entonces, vamos a usar otra vez esta notación de fórmula en el cual ponemos primero lo que va a ser como la variable a analizar
Y en segundo lugar, el factor que me va a decir cuáles son los grupos que voy a comparar, ¿no? Entonces, nada más para verlo cómo se ve. Tenemos estos datos dos que tienen un montón de datos de altura, de AP y biomasa, y cada grupo o cada tipo de vegetación está como codificado en la columna de tipo de vegetación. ¿Ok? Entonces, para hacer la prueba de T, simplemente hay que hacer esto, lo corremos y los resultados nos van a decir, ok, estás haciendo un análisis sobre la variable de diámetro de altura del pecho. El grupo 1 corresponde al bosque de pino, el grupo 2 a la selva baja caducifolia y en el primer grupo tienes 5.300 observaciones, en el segundo 2.000, ¿no? El estadístico, que en este caso sería la T, vale 26. Este es su nivel de, digo, sus grados de libertad, que son degrees of freedom. Y, a ver, déjenme ver si lo corre así. Ya me sale el nivel de significancia, ¿no? Aquí como tenía la pantalla chiquita, aquí veo que hay otra variable que no me está mostrando, que es el P, ¿no? Que es el valor de significancia. Y aquí me dice que es 2.40 por 10 a la menos 149, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la hipótesis nula de esta prueba era que las medias eran, digamos, en términos coloquiales, iguales, ¿no? Y entonces, cuando vemos este valor tan chiquito, rechazamos la hipótesis nula y entonces decimos que hay evidencia estadística para decir que el DAP del bosque de pino encino y el de selva baja caducifolia son distintos, ¿no? Eso pues tiene bastante sentido, ¿no? Porque en los bosques de pino encino pues quizás tenemos árboles mucho más altos y gruesos, simplemente por la naturaleza de estos bosques en comparación con una selva baja caducifolia que pueden ser árboles mucho más pequeñitos y pues flaquitos, ¿no? Entonces, bueno, este sería como un primer análisis que nos puede empezar a dar idea de cómo analizar nuestros datos o tal cual, si estamos interesados en ese tipo de análisis, pues hacerlos, ¿no? Y por ejemplo, aquí les pongo el caso del análisis de la biomasa, ¿no? Entonces, voy a hacer prácticamente lo mismo, solamente que la biomasa, en este caso lo voy a calcular por parcela, ¿no? Entonces, esto lo hicimos en una clase anterior, donde sumamos la biomasa por individuos, luego lo convertimos de kilogramos a toneladas o megagramos, y luego lo escalamos de 1.600 metros, que es la extensión de la parcela muestra en el Inventario Nacional Forestal, a 1 hectárea, ¿no? Entonces, cuando corro esto, me van a salir cada parcela de cada tipo de vegetación con su biomasa total de cada parcela, ¿no? Y eso, más bien, le quiero correr esta prueba de T por tipos de vegetación, ¿no? Entonces, aquí vemos exactamente lo mismo, ¿no? La variable es que estoy probando, el grupo 1, el grupo 2, el número de variables en el grupo 1, en el grupo 2, el estadístico, los grados de libertad y el valor de P, ¿no? La significancia. Entonces, este valor también es muy chiquito, entonces rechazo la hipótesis nula y también concluyo que es distinta la biomasa de los bosques de pino encino y selva baja caducifolia, ¿no? Aquí, en todos estos, los ejemplos que vamos a ver, vamos a trabajar con el nivel de significancia de 0.05, ¿no? Que es el que les dije a cargo, ¿no? Entonces, cualquier valor de P o de significancia que sea más chiquito que 0.05, lo consideramos como que hay evidencia estadística suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, ¿no? Y el propósito de este ejercicio también es enseñarles que podemos comparar grupos con distintos tipos de variables, ¿no? En el primer caso fue tal cual el diámetro de los árboles por tipo de vegetación y en el segundo más bien es la biomasa por parcela por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, dependiendo de
la naturaleza del atributo, vamos a tener que hacer un preprocesamiento o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si después quisiéramos hacer análisis sobre diferencias de diversidad, pues la diversidad es una propiedad emergente de las comunidades, ¿no? Entonces no se puede sacar la diversidad a nivel de individuo. Entonces probablemente la tendríamos que sacar a nivel de parcela y ya después a nivel de parcela ya podemos compararla entre tipos de vegetación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería la comparación de medias y entonces pasaría a la comparación de medianas, ¿no? Que esto sería la versión no paramétrica para comparar dos grupos a partir de una variable continua, ¿no? Entonces, la prueba no paramétrica, que es como equivalente a la prueba de TED-Student, se llama Wilcoxon, ¿no? Entonces, es la prueba de Wilcoxon, que básicamente trata de probar lo mismo, solamente que en el TED-Student es a partir de las medias y en la de Wilcoxon es a partir de las medianas, ¿no? Entonces, aquí les pongo este dibujito porque puede ser que nuestra variable no se distribuya de manera normal y entonces tenga esta distribución, pues, no normal, un poco sesgada, y pues esto nos indicaría que es mejor analizarla con una prueba no paramétrica, ¿no? Entonces voy a hacer la misma prueba y nos sale un resultado bastante similar al anterior, ¿no? Entonces vemos la variable sobre la que estamos haciendo la prueba, el grupo 1, el grupo 2, el número de observaciones en cada grupo, el estadístico y la significancia, ¿no? Entonces aquí es un número chiquitito, mucho más chiquito que 0.05. Entonces, nuevamente rechazamos la hipótesis nula, que en este caso sería que las medianas son eh, iguales. Y entonces podemos decir que el diámetro a la altura del pecho del bosque encino y la selva caducifolia son distintos, ¿no? Que, si recordamos, es lo mismo que nos dijo la prueba de TED-Student, ¿no? Hay casos donde puede ser que las dos pruebas digan cosas distintas o se contradigan, ¿no? Entonces, en ese caso, conviene hacerle más caso a la prueba para las cuales se cumplan los supuestos, ¿no? Entonces, aquí ya habíamos visto que los diámetros no son normales, entonces quizás sería mucho más adecuado quedarse con las conclusiones que saquemos de la prueba de Wilcoxon, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la biomasa por parcela. Entonces, vemos lo mismo y las conclusiones son las mismas, ¿no? Que la biomasa tanto de, bueno, de bosque de pino encino con el de selva baja caducifolia son estadísticamente significativos diferentes, ¿no? Más bien, que se detectan diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Ese es más bien el término adecuado. Bueno, entonces, aquí sería las pruebas en las que queremos comparar una variable numérica a partir de una variable categórica o de clase, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la variable numérica, en el primer caso es el diámetro, en el segundo es biomasa, y la variable categórica o de clase va a ser tipo de vegetación, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las pruebas para hacer comparación de medias o medianas. Bueno, de dos medias o medianas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si queremos comparar tres o más medias o medianas? Bueno, entonces van a estar estas otras pruebas que son justamente para detectar diferencias en grupos de tres o más, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a empezar a usar datos 3, ¿no? Acuérdense que datos 2 solamente tenían los datos de dos grupos de vegetación, que era bosque pino-encino y selva baja caducifolia. Y datos 3 tiene los datos de bosque pino-encino, selva baja caducifolia y bosque de pino a secas, ¿no? Entonces, es un bosque que no tiene encinos, ¿no? Solamente tiene pinos. Entonces, datos 3, aquí ya tenemos tres grupos de los cuales vamos a querer comparar alguna variable
numérica continua como diámetro de altura del pecho o biomasa, ¿no? Entonces, la sintaxis para bueno, hacer este análisis que se le llama análisis de varianza, y entonces en inglés pues siempre se le pone así como ANOVA, ¿no? Que es la abreviación de Analysis of Variance, que en español pues, sería análisis de varianza, ¿no? Entonces, el ANOVA test sigue la misma convención para analizar estos datos, ¿no? Entonces, aquí vamos a querer ver si las medias del diámetro de altura del pecho de los árboles son distintas por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, lo corremos y aquí nos dice, bueno, la variable que agrupa se llama tipo de vegetación. Los grados de libertad de los grupos son 2. Bueno, casi siempre los grados de libertad se calculan como el número de observaciones o de grupos menos 1, ¿no? Entonces, este son los grados de libertad de los grupos. Entonces, como tenemos 3 grupos, menos 1 nos da 2, ¿no? Y estos son los grados de libertad de las observaciones, ¿no? Entonces, seguramente tenemos 10.435 observaciones, menos 1 nos da esto, ¿no? Aunque creo que los de ANOVA se calculan un poquito diferente, pero bueno, en muchas pruebas los grados de libertad nada más dice como cuántas observaciones tienes. F sería el estadístico y P sería la significancia, ¿no? Entonces, la significancia aquí es 1.26 por 10 a la menos 112, ¿no? Y bueno, en algunas pruebas viene como este indicador de estrellita que si es menor a 0.05, que es el grado de significancia que estábamos usando, ¿no? Y bueno, que se usa en muchas cuestiones biológicas, y pues nada más si te pone una apostrofito, es que sí es significativamente distinto, ¿no? Entonces, la prueba de ANOVA lo que dice es que su hipótesis nula es que todas las medias son iguales o no son estadísticamente no son diferentes estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, aquí fíjense que habla de todas, y entonces cuando aquí detectamos una diferencia significativa, quiere decir que al menos una media es diferente de otras, ¿no? Pero no sabemos si todas son distintas entre sí o solo en grupos particulares, ¿no? Entonces, vamos a ver que normalmente cuando hagamos estos análisis estadísticos de comparación de 3 o más medias, vamos a tener que dividir el análisis en 2 partes, ¿no? El primero va a ser donde probamos si todas las medias son iguales o medianas son iguales, y si detectamos una diferencia significativa, entonces vamos a pasar a lo que se le conoce como las pruebas post-hoc, ¿no? Entonces las pruebas post-hoc son las pruebas que nos van a permitir, una vez que ya identificamos que al menos hay una media o mediana distinta, cuáles son los grupos entre los cuales difiere esa media o mediana, ¿ok? Entonces, bueno, solamente para hacer el ejemplo también con la biomasa, vamos a correr lo mismo, que va a ser calcular primero por parcela y por tipo de vegetación la biomasa, y luego ver si la biomasa es distinta entre los tipos de vegetación, ¿no? Entonces, aquí otra vez son las mismas estadísticas, y nos vamos a fijar que el valor de significancia, o el P, es de 2.69 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es más chiquito que nuestro nivel de significancia, y entonces también nos va a decir que no solamente el diámetro de altura del pecho es distinto entre los tipos de vegetación, sino que también la biomasa por parcela, ¿ok? Entonces, ya una vez que identificamos que por lo menos una es distinto, vamos a pasar a las pruebas post-hoc. Entonces,
En el primer caso, hacemos Tukey HSD. Bueno, hay varias pruebas post-hoc. Entonces, aquí en la clase solo les voy a mostrar la Tukey, que es una muy utilizada, y otra que se llama DON, ¿no? Que es esta. Entonces lo vamos a ver más abajo. Me parece que hay otra más en el paquete de RStatics, que ahorita no recuerdo, pero bueno, si les interesara, pues seguramente la pueden encontrar en la documentación del paquete. Entonces, aquí en datos 3 voy a usar la misma notación de la variable numérica y después el factor el cual me indica los distintos grupos, ¿no? Entonces, aquí cuando le doy esto, a ver, déjenme lo hago más grande para que salga todo. Entonces, los resultados son estos, ¿no? Entonces, como tenemos tres grupos, al hacer comparaciones pareadas, vamos a tener tres formas de combinar estos tres grupos, ¿no? Entonces, la primera comparación va a ser entre bosque de pino con bosque de pino encino, ¿no? La segunda comparación va a ser bosque de pino con selva baja caducifolia y la tercera va a ser bosque de pino encino con selva baja caducifolia, ¿no? Entonces, lo que hacen las pruebas estas post-hoc es evaluar todas las combinaciones de grupos contra todos en grupos de dos y comparar si difieren entre sí, ¿no? Entonces, aquí vemos que este sería el estimado, que es el estadístico de Tukey, que me parece que es una Q, y este es su valor, ¿no? Luego nos pone el intervalo de confianza del 95% y sería el límite inferior este y el límite superior este. Y su valor de significancia sería 9.98 por 10 a la menos 8, ¿no? Y aquí de nuevo tenemos como esta descripción gráfica de si detectó diferencias significativas o no, ¿no? Entonces, el post-hoc, su hipótesis nula es básicamente que las medias son iguales en cada comparación, ¿no? Entonces, cuando tenemos un valor de P más chiquito que el de significancia que dijimos, que era 0.05, decimos que hay diferencias significativas detectadas, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, este P es tan chiquito que pues, ya lo redondea a cero, ¿no? Entonces, es chiquitito. Y lo que nos dice esta prueba es que el diámetro de altura del pecho es distinto entre todos los grupos que comparamos, ¿no? Entonces, el bosque de pino es distinto al de pino encino, el bosque de pino también es distinto al de selva baja caducifolia y el de pino encino también es distinto al de selva baja caducifolia, ¿no? En algunos casos vamos a tener que algunos grupos sí difieren y otros no, ¿no? Entonces, podemos tener que, por ejemplo, el bosque de pino es distinto al del encino, pero el bosque de pino no es distinto al de la selva, pero el bosque de pino sí es distinto al de la selva, ¿no? Entonces, ahí se pueden dar la situación que se les ocurra y normalmente lo que se hace para presentar estos resultados es ponerle una letra a los grupos que no hayan presentado diferencias significativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este, como todos difieren, le pondríamos el bosque puede ser una A, el bosque de pino encino una B y la selva baja caducifolia una C, ¿no? Digo, esto normalmente se pone como en gráficos de barras y arriba se les pone su letrita, ¿no? Cuando hay grupos que son, digamos, estadísticamente iguales, se les pone, se le pueden poner una o dos letras o tres, dependiendo de cómo hayan salido en diferencias significativas en estas pruebas post-hoc. ¿Sí? Digo, eso se los comento porque es probable que hayan visto gráficas de ese tipo. Y para hacer la post-hoc de Tukey de biomasa, sería lo mismo, ¿no? Calcular la biomasa por parcela y tipo de vegetación y después correr la prueba con la notación esta de fórmula, ¿no? Que bueno, en R siempre que eh, veamos
o bueno, diga algo sobre fórmulas o notación de fórmula, siempre va a tener esta forma, ¿no? La variable que vamos a medir, o en algunos otros casos es la variable predictiva, y en segundo lugar, bueno, la tilde, y en segundo lugar, como el factor a agrupar o la variable independiente, ¿no? Esto lo vamos a ver en la regresión. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos haciendo la prueba sobre los datos de biomasa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que vemos. Ah, ¿qué es esto? Bueno, no sé si alguien pidió el iCompanion, pero se los puedo aceptar. Eh, an- bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es que cuando comparamos la biomasa de bosque de pino con el de bosque de pino encino, vemos los mismos estimados, los intervalos de confianza y el valor de significancia es 3.8 por 10 a la menos 1, ¿no? Eso equivale a, eh, bueno, escribirlo así, ¿no? El punto decimal solamente lo recorremos un lugar, ¿no? Entonces, en este caso, pues este valor es mayor a nuestro valor de significancia de 0.05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra conclusión es que la biomasa de los bosques de pino y los bosques de pino encino es la misma, ¿no? O sea, no podemos detectar diferencias estadísticamente significativas y entonces por eso aquí nos pone NS, ¿no? NS normalmente lo pone como no significativo, ¿no? En cambio, sí podemos ver que hay diferencias significativas al comparar el bosque de pino con el de selva baja caducifolia y el bosque de pino encino con la selva baja caducifolia. Entonces, aquí, en el caso de las letritas que les decía, podríamos hacer nuestra gráfica de barras, que bueno, hacer gráficas lo vamos a ver la próxima clase. Y pondríamos bosque de pino y bosque de pino encino como la letra A y la selva baja caducifolia con la letra B, ¿no? Eso quiere decir que el bosque de pino y el bosque de pino encino son estadísticamente iguales o no detectamos diferencias en su biomasa, mientras que los dos grupos de vegetación son distintos a la biomasa de la selva baja caducifolia, ¿no? Y bueno, esto también, pues es un resultado que tiene sentido, ¿no? O sea, digamos que estructuralmente los bosques de pino encino y los bosques de pino quizás no son tan distintos y por eso tienen una biomasa similar, ¿no? En cambio, si los comparamos con la selva bajo caducifolia, que seguramente son árboles mucho más chiquitos, de diámetros más delgados, pues nos sale que sí hay una diferencia detectable entre la biomasa de estos tres tipos de vegetación, ¿no? Bueno, y bueno, aquí no sé por qué te he repetido esto, pero... Ay, más bien lo hice al revés, perdón. Sí, esto está mal. Digamos que hice directamente el, la prueba post-hoc, lo cual, bueno, eso no lo debería haber hecho, ¿no? No sé aquí qué pasó, que se me invirtió. Digamos que aquí la idea para los datos de biomasa sería forzosamente hacer primero los datos de la ANOVA, en el cual probamos a ver si todas las biomasas son iguales o por lo menos hay una distinta, ¿no? Aquí vemos que el valor de significancia es menor a 0.05 y entonces concluimos que por lo menos hay una media distinta, ¿no? Y entonces ya pasamos a hacer el post-hoc y aquí ya detectamos que las diferencias son de los dos grupos de bosque pino y bosque pino encino con selva baja caducifolia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo tengo que arreglar en el librito porque está al revés. Bueno, entonces, ¿cómo sería la versión
no paramétrica de este tipo de análisis. Bueno, entonces, ese análisis se le llama Kruskal-Wallis y básicamente es como la ANOVA no paramétrico, ¿no? Entonces, para correr esto, tenemos que seguir el mismo o la misma lógica que en el ANOVA, ¿no? Entonces, primero haríamos la prueba de Kruskal para ver si hay diferencias en la mediana. La escribimos de igual manera, la variable a eh, analizar y la variable de los grupos, ¿no? Aquí vemos que el valor de significancia es de 2.84 por 10 a la menos 101, lo cual evidentemente es más pequeño que 0.05. Entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que por lo menos hay una mediana distinta, ¿no? Y ya que detectamos esa diferencia, entonces podemos pasar a la post-hoc, ¿no? Entonces, en este caso, podría haber utilizado también la Tukey, pero solamente para mostrar otro análisis voy a usar la prueba de Don, ¿no? Entonces, la prueba de Don es otra prueba estadística de post-hoc que sirve para detectar diferencias entre tres grupos o más. Entonces, la pongo y aquí lo que veo es que, bueno, voy a ir un poco más rápido. Solamente voy a consultar su valor de significancia y todos son pues valores más pequeños que 0.05, ¿no? Entonces este es 2.37 por 10 a la menos 14, por 10 a la 99 y por 10 a la menos 62, ¿no? Entonces aquí en todas me está indicando que hay una diferencia significativa, ¿no? Entonces la prueba de Kruskal-Wallis me dice, en este caso, igual lo mismo que la ANOVA, ¿no? Y entonces ahora vamos a pasar a ver el caso de la biomasa. Entonces, otra vez calculo la biomasa por parcela y eso es lo que voy a comparar, ¿no? Entonces, aquí otra vez la hipótesis nula es todas las medianas son iguales y me da un valor de P menor a 0.05. Entonces, rechazo la hipótesis nula y concluyo que por lo menos una mediana es distinta a las demás, ¿no? Y entonces paso a hacer la prueba post-hoc. No, esperen, es esta. Y aquí veo que la conclusión es la misma que la prueba de Tukey, ¿no? Entonces me dice, a ver, déjeme ver. El bosque de pino encino y el bosque de pino no son estadísticamente distintas porque su valor de significancia es de 0.27, que es mayor a 0.05, ¿no? En cambio, en los otros dos casos, sí detecto diferencias significativas, ¿no? Entonces, aquí me va a decir, esto no es significativamente distinto y en este caso sí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en esto, pues también es otro caso donde coincide los resultados que nos dan las pruebas paramétricas y no paramétricas y pues ya hablé de por qué a veces conviene escoger las conclusiones obtenidas de una o de otra, ¿no? Fíjense que aquí cada vez que corro algo sobre biomasa, estoy haciendo el group by y el summarize, ¿no? Esto simplemente lo decidí para esta clase porque cuando corro esto, dejan de existir las observaciones a nivel de árbol, ¿no? Entonces, como también quiero hacer pruebas sobre los diámetros a la altura del pecho, preferí cada vez correrlo, ¿no? Entonces, igual, digamos, para cuestiones del futuro o de su trabajo final, si quieren tener como varios datos a los cuales hacerles varias pruebas, esto lo pueden guardar en otro objeto y ya se ahorran como esa parte de procesamiento y solamente le corren los análisis estadísticos que deseen. Bueno, luego vamos a pasar con
el análisis de chi cuadrado, ¿no? Entonces, el análisis de chi o ji cuadrado es sobre todo para comparar proporciones, ¿no? Entonces, eh, miren, me voy a ir a la ayuda porque va a ser interesante ver por qué hago varias cosas. Entonces, aquí cuando le ponen chi cuadrado, en la ayuda nos va a decir, ok, es una función de rstatics y nos va a decir los argumentos son x, y, y bueno, ahí tiene varios otros, ¿no? Caso es que cuando metamos x, nos dice, tiene que ser un vector o una matriz, ¿no? Y x y y también pueden ser factores. Y en el caso de y también es un vector, pero se ignora si x es una matriz. Entonces, leyendo esta ayuda, yo voy a decidir convertir los datos o ponerlos en un formato de matriz, ¿no? Para que ya los pueda analizar con chi-square. Bueno, con esta función de chi-square test, ¿no? Entonces, eh, lo que voy a hacer va a ser como un preprocesamiento para poner los datos en el formato en el que los lee esta función, ¿no? Acá abajo tengo algunos ejemplos en los cuales me basé para generar este preprocesamiento, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es de los datos 3, que son estos datos de los 3 tipos de vegetación, voy a generar una nueva columna que se llama M20, que va a contener un 1 si el diámetro de altura del pecho es mayor o igual a 20, o un 0 si el individuo es menor, ¿no? Entonces, lo que quiero probar es si la proporción de individuos de mayores de diámetro a la altura del pecho de 20 centímetros es distinta o es igual entre tipos de vegetación, ¿no? Entonces, primero necesito codificar esa variable, luego los agrupo por tipo de vegetación y por clase, que bueno, en este caso la clase pues solamente es 1 o 0 y los voy a contar, ¿no? Entonces, miren, nada más para que sea una, ah, lo voy a tener que hacer más grande, pero bueno, ahí está la variable codificada entre 0 y 1 en función del diámetro de altura del pecho, ¿no? Entonces, cuando la agrupo por tipo de vegetación y M20, los va a agrupar por el tipo de vegetación y si es 0 o 1, ¿no? Entonces, si es mayor a 20 o menor. Y a partir de eso voy a hacer el conteo, ¿no? Entonces, aquí veo que en los bosques de pinos encinos tengo 1900 individuos por debajo del diámetro de 20 y 1000 por arriba, ¿no? En el caso del pino encino son 3700 y por arriba 1600. Y en el selva baja caducifolia 1900 por debajo y 195 arriba, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente que voy a hacer es cambiar estos datos de este formato a un formato ancho, ¿no? Entonces, este sería los datos en un formato largo, que lo vimos la clase anterior, donde tenemos codificados las variables de esta manera, ¿no? Y para pasarlo a formato ancho, sería que tuviéramos una columna de ceros y una columna de unos, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer con Pivot Wider y vamos a obtener tal cual una columna de ceros y una de uno, ¿no? Entonces, este va a ser el formato de matriz en el cual voy a meter los datos a el chi-square y solamente le voy a quitar la primera columna para que entre tal cual como una matriz, ¿no? Entonces, esto ya sería una matriz en el cual tiene las observaciones de la clase menor a 20 centímetros y mayor a 20 centímetros, ¿no? Luego aquí nada más le voy a poner nombres a la matriz para que sea más fácil de interpretar. Entonces,
aquí como lo veo, solamente les puse los nombres de cada tipo de vegetación y pues el nombre de M20, que era la variable como yo le puse, ¿no? Y entonces ya con esta matriz ya la puedo meter a la prueba de chi cuadrado, ¿no? Y bueno, aquí lo que me dice es, tengo una significancia de 2.11 por 10 a la menos 108. Entonces, sí hay diferencias significativas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las proporciones de árboles mayores y menores a 20 son distintos en estos tres tipos de vegetación, ¿no? Que más o menos, pues se puede ver, digamos, así a ojo de buen cubero rápidamente, ¿no? Aquí tenemos muchos y aquí tenemos todavía más en proporción con el total, ¿no? Y en este, pues, digamos, sería como un 60-30, quizás, ¿no? Pero bueno, pues ya nuestra análisis estadístico nos da como la confianza estadística para poder decir hay diferencias entre las proporciones. Entonces, aquí la otra cosa que conviene comentarles es que a veces, por ejemplo, si vemos los datos 3, los datos están en este formato que, bueno, en sentido estricto sería un formato de datos en formato ancho, ¿no? Entonces tenemos una columna para cada tipo de variable en lugar de tener en una columna codificada dos variables, ¿no? Que sería como en este caso, ¿no? Que aquí tenemos en una variable codificada dos variables o dos niveles y aquí el otro valor, ¿no? Entonces esto sería formato largo y los datos como los tenemos en el Inventario Nacional Forestal más bien vienen en formato ancho, ¿no? Entonces las funciones de pivot longer y pivot wider vamos a ver que nos van a ser muy útiles para generar los datos en un formato que lo podamos meter a estos análisis estadísticos. Y la próxima clase vamos a ver que en ggplot, que es el paquete para hacer gráficas, los datos se necesitan meter en un formato largo, ¿no? Entonces, para ir haciendo esos cambios sin necesidad de generar como muchos datasets, vamos a estar usando esas funciones de pivot longer y pivot wider. Bueno, entonces, ya para la recta final, vamos con los análisis de correlación y de regresión, ¿no? Entonces, estos ya no se tratan, o bueno, ya no son análisis que tratan de probar diferencias entre medias o medianas, sino más bien que tratan de identificar la relación o dependencia entre dos variables numéricas, ¿no? Entonces, eh, bueno, la correlación es un análisis que trata de analizar si las variables están relacionadas de alguna manera, ¿no? Aquí la gran diferencia entre la correlación y la regresión lineal es que las dos tratan de generar un modelo lineal para relacionar las variables, pero la correlación simplemente es como para probar si se comportan de manera igual dos variables numéricas, mientras que el análisis de regresión es tal cual para probar la dependencia de una variable numérica sobre la otra, ¿no? Entonces, dependiendo de la pregunta que nos hagamos y los datos que tengamos, pues va a tener a veces más sentido usar correlación y regresión, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la diferencia principal entre correlación y regresión. Entonces, una correlación, podemos ver que tenemos, puede ser de tres tipos, ¿no? Una correlación positiva, en la cual el aumento en una variable implica, bueno, la otra variable se comporta de igual manera, ¿no? Entonces vemos que su relación es positiva. Puede que no haya una correlación, entonces simplemente los datos se distribuyan aleatoriamente uno en función del otro. Entonces cuando hacemos como un modelo de esta relación lineal, pues solo vemos una línea acostada, ¿no? Y puede ser el caso donde tengamos una correlación negativa, donde eh, el aumento en una variable va relacionada con el decremento de la otra, ¿no? Entonces, eso lo veríamos como esta línea de acá. Entonces, en este caso, como tenemos que usar dos variables numéricas, voy a usar eh,
tres de las variables numéricas que tenemos, ¿no? Entonces va a ser analizar la correlación entre diámetro, altura de pecho, altura y biomasa, ¿no? Entonces, la función para correr las correlaciones dentro de AirStatics es CoreTest, ¿no? Entonces, en CoreTest hay que decirle cuáles variables queremos comparar y contra cuáles otras variables las queremos comparar, ¿no? Entonces, si aquí yo le pongo las mismas variables en vars y en vars2, quiere decir que quiero comparar todas las posibles correlaciones, ¿no? Es decir, todos contra todos. Entonces, cuando corro esto, a ver, déjalo más grande para que se alcance a ver lo de la significancia. Vemos que tengo tal cual lo que les comenté, ¿no? La variable diámetro con la variable diámetro, ¿no? Entonces, eso va a estar perfectamente correlacionado, es decir, una correlación perfecta de 1, porque es la misma variable, ¿no? Entonces, esto es totalmente esperable. Y más bien lo que nos interesa es ver en dónde las variables son distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que el diámetro y la altura están correlacionadas de manera positiva, lo cual sería este caso, ¿no? Luego vemos que el diámetro y la biomasa también están correlacionadas y con un mayor coeficiente de correlación, ¿no? Esto quiere decir que el patrón lineal entre las dos variables es mucho más claro, ¿no? Y bueno, así podemos ir analizando cada una de las combinaciones de variables que metimos aquí, ¿no? Y aquí, bueno, viene igual el, ¿cómo dice? El coeficiente de correlación, el estadístico, la variable, más bien el valor de significancia, que aquí pues todos nos los puso en cero porque es muy chiquito, y los valores del intervalo de confianza en el extremo bajo y en el alto, ¿no? Y aquí nos dice que el método que uso es la correlación de Pearson. Entonces, la hipótesis nula de la correlación dice que las variables no están relacionadas, ¿no? Entonces, como nuestro valor de significancia es más pequeño que 0.05, concluimos que sí están correlacionadas de manera significativa, ¿no? Bueno, de hecho, todos, ¿no? Todas las variables, ¿no? Entonces, esto tiene sentido porque los árboles que tengan un diámetro más alto, pues es muy probable que también tengan una altura mayor. Y la biomasa, como se calcula a partir del diámetro y la altura, evidentemente va a estar correlacionado con estas dos variables, ¿no? Entonces, digamos que ya cuando lo interpretamos, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ahora, por default, si aquí, bueno, no, aquí le puse el método Pearson, ¿no? Entonces, si queremos hacer una correlación paramétrica, es decir, que cumple los supuestos de normalidad y homoscedasticidad, podemos usar la correlación de Pearson, ¿no? Sin embargo, si no se cumplen los supuestos de las variables normales o la distribución normal, podemos usar la correlación de Spearman, ¿no? Que sería como el método no paramétrico para correlaciones, ¿no? Y cuando corremos esto, vemos que la sintaxis es igualita. Entonces, solo ponemos vars2 y el método le ponemos Spearman, ¿no? Corremos esto y el resultado, eh, pues, para fines prácticos es lo mismo, ¿no? Todos tienen una correlación positiva, todos tienen un estadístico, pues, muy alto, lo cual implica una significancia muy pequeña, más pequeña que nuestro grado de significancia de 0.05. Entonces, en todos los casos, rechazamos la hipótesis nula de que no hay relación, ¿no? Entonces, por lo tanto, la hipótesis alternativa sería que sí están relacionadas estas variables entre sí, ¿no? Y la última función que vamos a ver el día de hoy va a ser la de la regresión lineal, ¿no? Entonces, me voy a regresar tantito.
este cuadrito, en la cual ahorita no vamos a ver una prueba no paramétrica de regresión, ¿no? Entonces, por eso está esta línea y solo vamos a ver esta prueba paramétrica de regresión lineal, ¿no? Entonces, existen otros métodos de regresión que, bueno, no están cargados en este paquete de Restatics, pueden ser cosas un poquito más complicadas, inclusive se puede hacer con algoritmos de aprendizaje automatizado, pero digamos que ahorita, para fines de la clase, solo vamos a ver esto de paramétrico. Si les interesa una regresión no paramétrica, pues pueden buscar algunos de esos otros métodos que, bueno, al menos los que yo conozco, pues son algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Como árboles aleatorios o máquinas de vectores de soporte. Pero eso ya es más avanzado, entonces nos vamos a quedar ahorita con regresión lineal, ¿no? Entonces, para hacer los modelos lineales, vamos a ver que eso se hacen con la función LM, que es como la abreviación de Linear Model, ¿no? Entonces, aquí tengo que hacer una anotación un poco especial para poder usar esta función dentro de un pipe. Entonces, para poder usar una función dentro de un pipe, como con esta bueno, se le conoce como funciones anónimas, selecciono las variables que quiero y después tengo que usar esta notación entre paréntesis, ¿no? Entonces, es una antidiagonal de x, que básicamente sería como decirle function de x, ¿no? Entonces, ya hemos visto en otras clases que para definir una función, le puedes poner function de x y luego adentro de las llaves le dices lo que quieres que haga y que te regrese un valor, ¿no? Esta es la sintaxis como más corta, en la que cuando es una función de solamente un renglón, no hay necesidad de ponerle ni las llaves ni un return, porque pues solamente puede regresar lo que está aquí, ¿no? Entonces, esto podría ser algo similar a esto, que a lo mejor les va a sonar más conocido. Así, ¿no? Entonces, creo que esta es la notación que hemos visto de definir una función con llaves y que regrese algo. Y esta sería como la notación compacta en la que hacemos todo esto en una sola línea, ¿no? Entonces, aquí, digamos que el truco principal, o bueno, por lo que estamos haciendo eso, es que normalmente cuando usamos un pipe, lo que está al principio pasa como el primer argumento de la función, ¿no? En el caso de los modelos lineales, el argumento que estamos pasando acá, que serían nuestros datos, realmente queremos que pase como segundo argumento, ¿no? Porque pues así escribieron la función de linear model y los datos sobre los que queremos hacer el modelo son estos, ¿no? Entonces por eso tenemos que usar esta notación pues un poco rara y después decirle que es una función, ¿no? Entonces solamente le ponemos estos paréntesis y cuando corremos esto, lo que nos va a hacer es una regresión lineal en la cual la altura la va a poner como la variable dependiente y el diámetro de altura del pecho como la variable independiente, ¿no? Esta a veces también le dicen, en lugar de variable dependiente, la variable de respuesta y esta podría ser en lugar de la variable independiente, la predictiva, ¿no? Entonces, los modelos lineales lo que van a tratar de probar es si la altura depende del diámetro de la altura del pecho, o si lo vamos a hacer al revés, si el diámetro de la altura del pecho permite explicar la altura, ¿no? En este caso, sí estamos analizando dependencia de una variable en la otra, ¿no? De igual manera, la hipótesis nula de la regresión lineal es que
las variables no están relacionadas y entonces que una variable no permite explicar a la otra, ¿no? Y cuando corremos este modelo lineal, nos va a aparecer esto nada más, ¿no? Que nos dice el intercepto y el valor de la pendiente, ¿no? Entonces, cuando vemos un modelo de regresión lineal, el intercepto corresponde al valor de y, digo, más bien, al valor de, ¿cómo es? Ajá, el valor donde se cruza el eje, ¿no? Entonces, el intercepto va a ser el valor donde se cruza el eje y la pendiente, que sería este otro valor, nos describe cuánto aumenta la variable en y en función de la variable en x, ¿no? Entonces, estos dos parámetros son los típicos de la regresión lineal y aquí no nos dice ningún estadístico de si encontró una relación significativa o no, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar esta otra función que se llama tidy. Ah, espérenme, esto no lo guardé. Entonces lo voy a guardar en mod y cuando corro mod tidy, entonces ya veo un estadístico de significancia para cada uno de los términos, ¿no? Entonces, el intercepto me dice su significancia es pequeñito, es menor a 0.05, entonces es estadísticamente distinto de cero, ¿no? Aquí, digamos que es como si hiciéramos dos pruebas en uno, ¿no? Entonces, la regresión lineal, por un lado, prueba si el intercepto es distinto de cero y por otro lado, si la pendiente es distinta de cero, ¿no? En este caso, cada parámetro tiene su propio estadístico y los dos son menores a 0.05, ¿no? Entonces, aquí podemos concluir que pues los dos parámetros son distintos de cero. Y como son significativos, sobre todo la pendiente, vamos a concluir que el diámetro a la altura del pecho sí permite predecir o describir la altura, ¿no? Que también pues tiene sentido, ¿no? Que pues digo, sí existen árboles muy altos que sean muy flacos, pero en general hay una cierta correlación entre estas dos variables, ¿no? Y lo último que les iba a mostrar es que en esta clase hemos trabajado eh, todo con el pipe nativo de R, ¿no? Entonces, esta notación también la podríamos escribir de la siguiente manera con el pipe de Magritte, ¿no? Que es este otro pipe, ¿no? Entonces, les platiqué la clase pasada que el pipe apareció primero en Magritte y después se implementó en R nativo de esta manera, ¿no? La única posible ventaja, por ejemplo, para hacer modelos lineales en utilizando el pipe de Magritte es que puedes utilizar un punto como para colocar lo que viene aquí antes, ¿no? Entonces, si no te gusta mucho la notación que puse aquí, que básicamente es una función de x por x, Magritte tiene una como sintaxis más corta en la que cuando pones un punto equivale a decir como la función de x, solamente que en lugar de poner x le pones un punto y el punto equivale a lo que le vas pasando en el pipe. ¿Ok? Entonces, eso solo es un paréntesis porque seguramente van a encontrar en internet funciones que vienen escritas así con el punto, pero forzosamente tienen que ser este pipe, ¿no? Entonces, bueno, pues casi es hora. Entonces, eso sería pues toda la clase de hoy, que básicamente fue cómo hacer análisis estadísticos con el paquete RStatics, que pues sería como amigable con el tidyverse, ¿no? Entonces, igual no sé si haya alguna pregunta o duda. A ver,
En el chat dice, ¿qué pasaría en esos casos que olvidé un paso en el código? ¿Se puede retroceder el análisis tipo control Z o debo empezar de nuevo? Ok, esa es una buena pregunta. Eh, si creaste el objeto, o sea, si el objeto lo creaste ya mal, lo que te va a convenir hacer es realmente rehacerlo, ¿no? Entonces, o lo puedes borrar y rehacerlo o correr todo el análisis desde el principio para que se haga de manera correcta. Digamos que aquí el control Z solamente funciona para el código que estés escribiendo, ¿no? No funciona como para quitar cosas del ambiente. Entonces, ya ese error de código, pues sí te va a servir el control Z. Si no, pues sí vas a tener que volverlo a correr, ¿no? Esto también es buena pregunta porque muchas veces cuando tienes scripts muy largos, a veces vas corriendo cosas por cachos, ¿no? Y luego cuando corres todo el script, de repente ya no te sale igual, ¿no? Entonces, ahí seguramente lo que pasa es que como siguiendo toda la secuencia de pasos, no llegas al resultado que tenías. Pero si no lo haces en ese orden, puede ser que llegues a otro resultado, ¿no? Entonces no sé si me explico, pero digamos, la conclusión es, si algo creaste mal en tu ambiente, sí lo tienes que rehacer, ¿no? O sea, no hay de otra. Luego dice, para este punto no sería más sencillo crear un subset de los datos para correr el modelo lineal en lugar de usar un pipe. Sí, ese puede ser otra alternativa, ¿no? Que, miren, si quieren lo voy a poner aquí, nada más para no quedarnos con la idea. Entonces aquí le puedes poner datos LM y que solo sea esto, ¿no? Entonces datos LM solo van a tener estas tres variables y, bueno, de hecho le podría haber quitado una, ¿no? Porque solo voy a hacer la regresión entre altura y diámetro de altura del pecho. Entonces, lo siguiente es que le puedo poner linear model y que la data lo use de datos LM, ¿no? Entonces, esta podría ser otra opción en la que obtengo el mismo resultado, ¿no? Entonces, si quiero obtener los resultados de la significancia, ay, perdón, lo puedo guardar esto en mod 1 y a mod 1 le corro tidy, ¿no? Y tidy ya me da los resultados, ¿no? Que tidy también, digo, si hay alguien que ya ha hecho modelos lineales, es similar a summary, ¿no? Ay, perdón. Entonces, esta es como otra forma de obtener los resultados de significancia de los interceptos y la pendiente, que es summary, y bueno, la versión como más cercana al tidyverse es el tidy, ¿no? A ver, entonces Josué me pregunta, ¿recomienda entonces correr por partes antes que todo un script? No. De hecho, lo que recomendaría yo es correrlo desde el principio, ¿no? A veces, sin embargo, uno tiene que correr cosas por partes porque te salen errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de repente yo quisiera correr la prueba de chi cuadrada, con los datos no en formato matriz, me va a marcar un error, ¿no? Entonces, a veces todo lo que tengo arriba, de repente como que lo tengo que poner en pausa y se queda congelado en el ambiente, y ahí hago pruebas y pues ya cuando doy con el formato en el que entra la función, ya lo puedo correr, ¿no? Pero digamos que siempre es buena práctica tener que los códigos corran como uno quiere de principio a fin. Porque a veces pasa que en 3 años regresas a tu script del análisis de tu tesis o de un artículo y pues nunca te vas a acordar que había que correrlos por cachos, ¿no? Entonces, digamos que lo normal es siempre de principio a fin y pues sí, esa sería mi sugerencia. Eh, bueno, no sé si todavía hay algunos minutitos de clase.
Entonces no sé si alguien tiene alguna duda en general o del curso o de la clase de hoy. Bueno, yo tal vez, Silvia, tengo una duda tal vez sobre el trabajo que se pretende final. Ujú. ¿Qué es exactamente? Que tengamos el set de datos y le hagamos diferentes exploraciones, digamos, como hacer un acomodo de los datos, luego hacer unas pruebas como estas y luego graficar algo. Y esa sería como más o menos la idea, como que apliquemos todos los diferentes clases, lo que hemos estado viendo en un set de datos. Exacto, Eso. Ok. exacto. Ahora, digamos que va a ser su decisión qué les interesa más, ¿no? Hay temas que todavía no hemos visto, como lo de índices de diversidad, ¿no? Pero digamos que independientemente de eso, van a tener que hacer por lo menos una exploración de datos para saber si sus datos tienen NA, si tienen, pues no sé, ciertas variables se comportan como esperarían o tienen datos raros y ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor pueden complementar, por ejemplo, con la clase de hoy, eh, pues no sé, ¿no? Si tienen algunos factores, ya sean especies, tipos de vegetación, ecorregiones, en fin, probar si difieren en algún atributo de esas especies, ¿no? O de esos tipos de vegetación, además, ¿no? Entonces, sí, la idea es lo que veamos en clase, lo apliquen a un set de datos suyo o nuevo, que no sea los que hayamos visto en clase, y a partir de eso, pues armar un reporte, ¿no? Que podría ser pues tan sencillo como, yo quería ver si eran distintos los bosques de pino encino y los de selva baja y pues analicé diversidad, altura y biomasa, ¿no? Ok, Cosas así. perfecto. Gracias. Va. Preguntan que si cargaré la tarea 3 resuelta. Sí, me parece que la cargué hasta antesito de la clase, entonces probablemente no la vieron. Pero sí, ya subí la. A ver, déjenmelo, chico. La tarea resuelta, que sí, ya está. ¿No? Entonces, desde ahorita ya la pueden checar. Y pues la idea es que, pues ahora cambié un poquito el formato de las tareas para que ya no se resolvieran en automático, porque creo que había mucha confusión de que yo a veces esperaba ciertas respuestas, pero bueno, como han visto, no hay un solo camino para hacer análisis, ¿no? Entonces, a veces yo ponía como ¿cómo resolverías esto? Pensando en algo, pero ahora que resolvieron la tarea, muchos llegaron con otras alternativas que yo no había pensado, pero también son correctas, ¿no? Entonces, ya que lo reviso yo manualmente, ya les pongo la calificación, pues, adecuada, ¿no? Y bueno, si no hay más preguntas, o bueno, también les tengo que hacer otro anuncio. La próxima clase, yo no voy a poder dar la clase. Entonces, digamos que va a ser no va a haber sesión y entonces vamos a retomar hasta en 2 semanas, ¿no? Entonces, esta pausa creo que la pueden aprovechar para empezar ya a trabajar con algunos datos de su proyecto final y empezar a probar pues ya varias de las cosas que hemos visto en clase, ¿no? Entonces, eh, la próxima clase nos vemos y en 2 semanas regresamos, ¿no? Y Ok, y creo que también la vez pasada me habían preguntado que si podía dar más tiempo para entregar las tareas, ¿no? Entonces, yo lo que estoy pensando es que como sí me va a romper demasiado el esquema del curso, tampoco les voy a decir que ya no las envíen, pero como estoy enviando la solución de las tareas el mismo día, bueno, al siguiente día de lo que entregan, voy a aceptar las tareas eh, como fuera de tiempo, pero las va a calificar nada más sobre 8, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay personas que de repente no les ha dado tiempo de resolverla. De todas maneras, resuélvanla y acuérdense que bajo el esquemita de la evaluación del curso, las tareas valen un porcentaje, que es
Sí es importante, pero pues igual cualquier calificación es mejor que cero, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Josué pregunta que si podría enviar mi base de datos. Sí, o sea, la podrías enviar. Lo único es que va a ser complicado que revise todas, ¿no? Entonces, creo que sería más fácil como que vayan intentando cosas y si se van trabando, ahí sí voy resolviendo, ¿no? Pero digamos que la asistencia que necesiten, pues me pueden escribir. Bueno, pues entonces, si no hay nada más, nos vemos en 2 semanas y al ratito subo su tarea y el video de la clase. Gracias. Muchas gracias. Tenga buenas noches. Muchas gracias.